Es licenciada en Relaciones Internacionales. Cuenta con 3 maestrías en Finanzas, Economía y Políticas Públicas. Ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente es la responsable de análisis de riesgo crediticio para América Latina y Canadá en la agencia calificadora Standard & Poor's. Hoy en Periférico 1313, Daniela Brandaza. Daniela, en los últimos 20 años, con sus deficiencias, México experimenta una democracia en el ámbito nacional y una democracia en los estados del país. Ha habido alternancias y este año 2016, por ejemplo, va a haber 12 entidades que van a tener nuevas elecciones de gobernador y esto va a cambiar y configura un nuevo mapa político. Pero a la vez que esto que debería de ser para celebrarse, se observa y se huele que los gobiernos están gastando cada vez más mal, que se endeudan mucho, que hay problemas de corrupción, que la calidad del gasto público no genera bienes ni genera beneficios a la comunidad y empieza a haber una sospecha de que nuestra democracia viene aparejada con una práctica del malgasto o de la corrupción o de el dispendio. Tú eres analista de riesgo para una agencia internacional muy importante y estás viendo este panorama. ¿Qué es lo que ve alguien, que además tú como argentina lo ves con lentes neutros, qué es lo que ves que está pasando en la forma como nuestra democracia está gastando sus dineros? Muchas gracias por la invitación, Luis Carlos. Sí, efectivamente, desde nuestro punto de vista, el tema de la calidad de las administraciones financieras a nivel local en los estados y los municipios ha sido un factor de riesgo que sí ha limitado su calidad crediticia. Y efectivamente también en términos de la planeación que tienen estos gobiernos, ha sido muy deficiente en el pasado y lo sigue siendo en la actualidad. La planeación. La planeación, por encima de los ciclos electorales, es casi, yo te diría, no existe planeación por encima de los ciclos electorales. O sea, cualquier gobernante de cualquier partido en cualquier momento no planea bien las cosas. Mira, simplemente un ejemplo. Cuando los gobiernos empiezan a pensar en el plan de desarrollo estatal o municipal, una de las preguntas que nosotros siempre hacemos es, bueno, ¿con qué van a financiar el plan de desarrollo? Claro. Y esta pregunta, yo te diría que si lees los planes de desarrollo de la mayoría de los estados y municipios en México, no está contestada. Es una pregunta muy básica, porque las necesidades son infinitas. Nosotros sabemos que hay proyectos muy relevantes que necesita este país, principalmente infraestructura y en los últimos años servicios. Y esto, ¿cómo se va a financiar esto? Es una pregunta que todavía no todos los gobiernos la tienen respondida correctamente. No hay planeación. Los ingresos de gobiernos locales son muy limitados. Básicamente son transferencias del gobierno central. ¿Y la forma como gastan? Pero mira, ahí sí te haría una observación. Es correcto que la mayoría de los recursos que llegan a los estados y los municipios provienen de las transferencias del gobierno federal, porque así está el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en México. Sin embargo, sí creemos que hay un potencial enorme en México de mejora y de eficiencia en la recaudación local, sin mover ningún marco legal más que siendo eficientes y cobrando lo que se tiene que cobrar. ¿Y hay interés para hacerlo? Bueno, los incentivos no están alineados para que se cobren los impuestos y hemos visto que no necesariamente se han ganado o se han perdido elecciones porque se cobren los impuestos. Hay municipios, yo te diría que los mejores calificados, como el municipio de Querétaro, que tiene altos ingresos propios, han pasado administraciones de los distintos partidos políticos y tienen institucionalizado el cobro del impuesto predial, que es el impuesto más importante para los municipios en México. Eso es un punto bien importante porque se despolitizó un impuesto que es muy relevante para financiar la operación del municipio. Y estos aspectos creo que están poco desarrollados a nivel sistémico.
a nivel de la mayoría de los municipios. Todavía hay una idea de que si se cobra impuestos se puede perder las elecciones. Y nosotros lo hemos visto en un historial de 10 años. Sí hay fluctuación en los años electorales, baja la recaudación y luego se empieza a regularizar. El pasado 3 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. La nueva ley tiene como objetivo tener un mejor manejo de las finanzas públicas. Pone límites para evitar el sobreendeudamiento de los estados y combatir la corrupción. En ella, se establece que la deuda de los estados será autorizada por 2/3 partes de su Congreso local, definiendo el monto y plazo de pago, así como el destino de los recursos y la fuente para su financiamiento. También podrán hacerlo sin la aprobación del Congreso, siempre y cuando no exceda el 6% de los ingresos del Estado y se pague a más tardar 3 meses antes del término del periodo. Daniela, estabas diciendo que no han visto un impacto electoral en el nuevo esquema de cobro de impuestos locales, pero en los análisis de riesgo que ustedes hacen, ¿qué tanto cuentan los factores políticos? Precedentes de corrupción, por ejemplo, que hay muchísimos, porque muchos de los malos manejos no es solamente falta de planeación, es claramente una corrupción con intereses de muchos tipos. Cuando ustedes hacen un análisis, ¿qué tanto consideran estos factores políticos? Sí, el factor político es muy, muy importante porque sí ha impactado en la calidad crediticia y en nuestra opinión sobre esas entidades. Y precisamente dentro de nuestro análisis tenemos un factor que analizamos y hacemos seguimiento de cuál es la disponibilidad o la disposición que tiene el gobierno no solo a transparentar la cuenta pública, las finanzas, sino también el equipo financiero, cuál es su compromiso con explicar sus planes para el año fiscal o hacia adelante. Creo que en ese sentido la nueva ley de disciplina financiera pudiera aportar mucho, por lo menos en la intención, en lo que trae el espíritu de la ley, para que pueda haber mayor transparencia en reportar las obligaciones que tienen las entidades, los estados y los municipios en México, y también porque está exigiendo ya una planeación formal. Daniela, pero antes de entrar al tema de la nueva ley, quiero que nos des una perspectiva para comprender la democracia, que tendría que tener un impacto en la rendición de cuentas de los gobiernos y por lo tanto supone uno que gastaran mejor. Lo que yo quisiera saber es tu opinión. ¿Tú crees que nuestra democracia está ayudando a que se gaste mejor, a que se rinda cuentas, a que los gobiernos sean más transparentes en el ámbito local, o no está teniendo impacto? O bien está incluso generando más desorden. Bueno, creo que los resultados son bastante heterogéneos, porque en México tienes entidades que son muy buenas, en donde creo que se habla poco, y tenés entidades que son muy malas. Entonces, creo que es un ejercicio en donde está la mesa puesta para que se usen más mecanismos de mercado, más supervisión, más actores de los distintos niveles, tanto de la sociedad civil, del gobierno, de los mismos gobiernos locales. Es un ejercicio en donde está la mesa puesta, pero hay que, digamos, seguir ejercitándose con reglas claras. Lo que existe es mucha discrecionalidad. Entonces, no diría que la democracia per se no está dando los resultados, sino que hay, parecía que había reglas que todos entendían de cómo había que pedir el financiamiento. Pero, digo, y volviendo un poco al tema de la ley no dice nada que no se esté haciendo o no se haya hecho o no haya entidades de las bien portadas que hayan hecho lo que la ley está diciendo. Ahora, esto lo que hace es ya ponerlo claramente qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y que esté en blanco y negro. Lo que pasa es que esta ley me parece que es un reflejo de que las cosas no están funcionando bien.
si los congresos de los estados estuvieran haciendo su trabajo, si los congresos realmente revisaran las solicitudes de endeudamiento. Esto no tendría que ocurrir. A mí me parece que lo que en general se está observando en México es que, no todos, pero buena parte de las entidades están incumpliendo, están haciéndolo mal, no hay planeación, hay cada vez más corrupción, se está gastando mal, hay sobreprecios. Y entonces el gobierno central, el Congreso Federal, tiene que poner en orden a las entidades mediante una ley que establece filtros. Bueno, lo que pasa es que también te diría que hay una tendencia a nivel mundial en donde cuando los gobiernos subnacionales, no te diría que a nivel sistémico, sino que alguno se porte mal o empiece a generar mucho ruido para los gobiernos centrales sí tienden a ser bastante intrusivos, ¿no? Claro. en las finanzas. Y eso, la verdad es que al final del día produce que los estados y los municipios no crezcan y no se hagan responsables. Claro. Y entonces ese mecanismo de intrusión un poco en cómo tienen que hacer las cosas podría generar eventualmente, como los hijos, ¿no? Que tú les dices, los mantienes hasta grande, les dices cómo, les pagas la tarjeta de crédito. Esta nueva ley de disciplina financiera establece la obligación de los entes públicos de registrar la totalidad de los financiamientos y obligaciones que contraten. Con la ley se crea el registro público único que contendrá información completa al respecto. Las deudas únicamente podrán contraerse para inversiones públicas productivas, refinanciamiento o reestructura, y esto solamente bajo las mejores condiciones del mercado. Daniela, si te eligiéramos gobernadora de una entidad de México, ¿cuál es la entidad que más te gusta fuera del DF? Dime un nombre. Cualquier estado o municipio de este país estaría feliz de estar ahí. Eres demasiado correcta políticamente hablando. Te elegimos gobernadora de Veracruz. Y tú puedes, con una varita mágica, hacer los cambios que tú consideres necesarios para que Veracruz gaste mejor, haya menos corrupción, todo funcione bien en términos del gasto. ¿Qué 2 o 3 cosas tú harías como gobernadora? Mira, creo que hay volvería al tema de la administración financiera. Creo que el compromiso que tiene que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas del efecto que tiene el gasto público en un estado, creo que no hay todavía un problema de ingreso en los estados, a pesar de que hay problemas con el precio del petróleo, mayores restricciones desde el gobierno del presupuesto federal, etc. Creo que tiene que ver con cómo se gasta en los estados y en los municipios. ¿Y qué harías concretamente? Mira, creo que en la mayoría de los casos hay que evaluar el tipo de programas que hay, digamos... Evaluación 1, 2. Evaluación, y medición del impacto. Es todos los factores que nosotros evaluamos desde el punto de vista crediticio tiene que ver con un equilibrio entre los ingresos y los gastos, que no puedas gastar más de lo que ingresás, tiene que haber transparencia y rendición de cuentas permanente. Para nosotros, una buena administración financiera tiene que presentar claramente en una administración qué se quiere hacer de acá al fin de una administración. Y lo último lo que estábamos comentando al principio es cómo se va a financiar los programas que el Estado está necesitando. Y si no, poder plantear algo que sea sustentable financieramente. Daniela, hablabas de rendición de cuentas. Eso es precisamente lo que ha faltado en México, en el federalismo, donde los estados han cobrado mayor autonomía que antes, pero no hay mecanismos eficaces de rendición de cuentas internamente. Brevemente, la nueva ley, ¿en qué podría ayudar en este sentido? ¿Ayuda en eso o no? Mire, yo creo que sí ayuda, pero nuevamente creo que coincido con usted que una de los grandes desafíos que se presenta, la ley puede estar muy bien, pero en la ejecución de la ley es donde puede haber muchísimas áreas de oportunidad, en donde el tema de la transparencia, la ley, por ejemplo, una de las cosas es que exige que se planee a 5 años. Bueno, hoy no se hace. Ese es un desafío en la implementación. Creo que el gran desafío hacia adelante con esta ley
va en el tema de la implementación. Daniela Brandaza, muchas gracias por habernos acompañado Un gusto esta estar noche con ustedes. y los esperamos la próxima semana.